¿A usted le ha pasado alguna vez que por algún motivo, por alguna razón, usted pensaba no venir a la iglesia, por lo que sea, y a última hora alguien le dijo, no, pues vayamos, o el esposo, o la esposa, o el hijo, o algo en usted que dijo, no, mejor voy a ir, y vino, y cuando vino fue bendecido, cuando vino fue levantado, y dice, wow, cuando termina el culto, ¿qué dice usted? ¿Qué tal si no hubiera venido? ¿Cierto? Lo que me iba a perder. Hay un hermano que viene a la iglesia y en muchas ocasiones él, cuando terminamos la palabra, él me saluda, yo lo saludo y me dice, ay pastor, lo que se perdieron los hermanos que no vinieron. Casi siempre me dice eso. ¿Y a qué me quiero referir con esto, hermano? A que el congregarnos es una necesidad y que el congregarnos es una prioridad de todo aquel que se llame cristiano. Amén. Pero el congregarnos también tiene como enemigos, ¿cierto? Tiene cosas que nos impiden o que van a obstaculizar que lo hagamos regularmente. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a ver el congregarnos como una prioridad. Y quiero decirle, ¿qué es prioridad? ¿Qué es una prioridad? Algo que yo veo que para mí es muy importante. Una prioridad es algo que uno como que no negocia, ¿cierto? Son los innegociables. Por ejemplo, creo que para la mayoría de nosotros almorzar es una prioridad, ¿sí? Usted el almuerzo, si no es a la hora que es, usted hace lo que sea, deja lo que sea por almorzar, a menos que haya algo un poco más complicado, más difícil, que sea mucho más importante que almorzar. Pero el congregarnos debe volverse en nosotros una prioridad. Y esa prioridad no de mandato, no de obligación, no de mandamiento, no de requisito, sino que ese congregarse tiene que volverse es una necesidad y no una carga. Amén. Cuando uno siente que congregarse es una carga, pues uno no va a disfrutar venir, o tal vez uno no viene, o saca uno cantidad de justificaciones u otras cosas más importantes por las cuales puedo justificar, decir, hoy no me puedo congregar. Pero cuando uno ve por la palabra de Dios que el congregarse debe ser una necesidad, entonces nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar frente al congregarnos cambia, y ya nosotros entonces disfrutamos más de el estar juntos, como dice la palabra del Señor. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla acerca del congregarnos. Hay un texto muy conocido, vayamos por favor, creo que todos lo conocemos, Hebreos capítulo 10. No porque no hayan otros, sino que este fue uno de los que me llamó mucho la atención. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. ¿De qué está hablando allí el escritor? Le está hablando a los hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo presionados. Escúchenme, mírenme acá por favor. Hermanos que estaban considerando, pensando no volver a congregarse. Personas que estaban pensando en volver atrás. Personas que habían dicho, yo me devuelvo a mi vida anterior. A esa clase de personas que cuando su fe fue probada, cuando dijeron creer en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, se levantaron los judíos, se levantó el imperio romano y empezaron a probar si ellos realmente querían seguir a Cristo. A pesar de todo,
o simplemente ellos querían mejor vivir una vida cómoda, sin persecución, sin martirio, sin prisión y simplemente estar bien con los demás, pero no vivir para Cristo. A esta clase de personas le escribió el escritor de Hebreos para decirles: Cristo, lo más grande sobre todo el universo, Cristo nuestro Señor, nuestra vida eterna, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él lo dio todo por nosotros, nosotros lo damos todo por Cristo. Amén. Y entre ellos el congregarse. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, dice lo siguiente. ¿Ya están conmigo, amados? Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice el 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta porción de la palabra, realmente el escritor está animando a los hermanos a ser fieles a Dios. Y allí le da unas pautas, unos pasos para uno mantenerse fiel a Dios. ¿Quién quiere ser fiel al Señor? Entonces hay que tener en cuenta esos pasos. Y acá Él nos dice algo. Lo primero que nos dice es: hermanos, antes ningún ser humano podía acercarse a Dios. No podíamos acercarnos. ¿Por qué? El hombre pecador, Dios santo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, para poder acercarse a Dios o que Dios se agradara del hombre, le perdonara sus pecados, un sacerdote entraba al lugar santísimo y una vez al año él ofrecía un sacrificio donde un cordero, un toro, un ternero era degollado, la sangre era derramada, se roció el altar, y casi que eso quería decir que el pueblo era perdonado por Dios y el sacerdote entraba en representación de todo el pueblo. Ahora, el tabernáculo era una sombra, una figura del verdadero tabernáculo que está ¿dónde? En el cielo, la presencia de Dios. Entonces Cristo Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Él, a través de su sacrificio, el velo se rasgó y la entrada a la presencia de Dios es para todos. Amén. Para todos. Eso lo hizo Cristo Jesús. Entonces podemos llegar a Dios solo a través de Cristo. No hay otra forma de hacerlo. Él abrió la puerta para que todos entremos a la presencia de Dios. Amén. Les decía esta mañana a los hermanos, es casi como que todos estamos allá afuera y queremos entrar a este lugar, pero uno solo tiene la llave. Entonces el Señor abre la puerta de par en par y les dice a todos: sigan, porque yo soy el único que les puedo dar entrada a la presencia de Dios. Amén. Entonces, como Él ya nos permitió estar allí, ser salvos, tener vida eterna, ahora nos toca a nosotros que mantenernos fieles. ¿Me hago entender? El Señor no nos va a empujar a entrar acá. Él nos abre la puerta y dice: siga. ¿Quién debe tomar la iniciativa? Nosotros, de entrar a la presencia de Dios. Entonces, aquí ya hay unas cosas que nos está diciendo el escritor de Hebreos para
mantenernos fieles a Dios. Primero, entender lo que Jesús hizo por nosotros, que Él es el que nos acerca a Dios. Por Jesús nuestros pecados son perdonados, por Jesús podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo otro que dice, versículo 21, es que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. El sumo sacerdote es el que se presentaba delante de Dios y representaba a los hombres. El sumo sacerdote es el que venía e intercedía ante el Padre Celestial por todos los demás que él venía a representar. El sumo sacerdote era el que tenía compasión y misericordia de las debilidades de todos, y frente a esas debilidades podía pedir con amor al que les podía perdonar. Entonces, qué bonito, hermanos, saber que Dios nos ama y que Jesús sabe nuestras debilidades, conoce nuestras falencias y nos quiere ayudar. Díganle que a su lado, Cristo le quiere ayudar. Amén. Entonces, eso es de las cosas que debemos hacer para mantener la fidelidad al Señor. Pero lo otro que dice la Escritura es que debemos acercarnos con un corazón sincero. Y uno tiene que preguntarse, hermanos, si Dios ha hecho tanto por mí, yo me estoy acercando a Él sinceramente. Puede ser que hay personas que no se acercan sin sinceridad delante de Dios. Puede ser que alguno pueda venir y diga: yo vengo por acompañar a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi familiar. Puede ser que venga, ¿cierto? Pero la Biblia nos está diciendo: si se va a acercar a Dios, acérquese sinceramente, que sea algo que salga del corazón, que sea un anhelo, una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 42 habla algo muy bonito acerca de él: acercarse al Señor sinceramente. Creo que es el Salmo, sí. Mire lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Este hombre tenía una necesidad, un deseo sincero de acercarse a Dios. Él estaba como ansioso de venir delante del Señor. Y esa es la actitud que el escritor de Hebreos está como tratando de decir a todos aquellos que nos venimos a congregar. Amén. Entonces uno tiene que preguntarse en esta mañana: hoy vine sinceramente a presentarme delante de Dios. Sé delante de quién me voy a presentar, porque podemos caer en el peligro de presentarnos por costumbre y no sinceramente. ¿Sí puede ocurrir o no? Creo que puede ocurrir. Pero lo otro que dice de lo que debemos hacer en eso de mantener la fidelidad al Señor, hablando de congregarnos, hermanos, dice también que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra de las cosas que el escritor de Hebreos, para que una persona se mantenga fiel, perseverante, a pesar de las pruebas, las adversidades, las luchas, las dificultades, es determinar ser fiel al que fue fiel con él. Amén. Jesús fue fiel, llegando a la muerte por nosotros. Él murió para darnos vida.
Y si Él murió para darnos vida, nuestra vida debe ser rendida a los pies de Jesús. Si Él me amó, yo lo amo a Él. Si Él ha sido fiel conmigo, yo voy a ser fiel con Él. Amén. Pero lo otro que dice la Escritura es que nos consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí ya no está hablando de manera personal, aquí ya está hablando a nivel grupal. Y aquí está diciendo: considerémonos los unos a los otros. ¿Qué querrá decir el autor con eso? Considerémonos. Es como que tenga en cuenta a su hermano. Considerémonos los unos a los otros. Eso tiene que ver con ayudarnos mutuamente. Eso tiene que ver que si uno está desanimado, el otro le pueda animar. Eso quiere decir que si uno dice: ay no, qué pereza ir hoy a la iglesia, el otro le puede decir: no, vamos, que Dios nos va a hablar. Ese es el momento tal vez donde Dios le va a dar lo mejor y usted se va a perder la bendición. Vamos. Hacemos más salir a la iglesia que quedarnos aquí. Me hago entender. Considerarnos al amor y a las buenas obras. Que podamos animarnos unos a otros y no desanimarnos los unos a los otros. Porque puede ser también al contrario, que alguien quiera venir y el otro le diga: ay, no vamos solo. ¿Cierto? Ay, estoy tan cansado, estoy tan agotado, toda la semana trabajé y estudié. El Señor entiende. Y entonces por uno que se quiere quedar, el otro que sí quería venir también se queda. Porque tal vez el congregarse no es la prioridad, sino que la prioridad tal vez es un descanso físico. Eso tiene que ver con el estimularnos al amor y a las buenas obras. Dicen amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a estimularnos y no a desanimarnos. Sí, amén. Tengo un amigo y él me contó algo con respecto a la vida de él, su vida a la iglesia. No viene a esta iglesia, va a otra, en otra ciudad, y él difícilmente va a la iglesia. Él iba, pero ha dejado de ir por una cantidad de razones. Siempre hay trabajo, siempre hay algo. La hija antes iba a la iglesia, la hija trabaja, estudia, se trasnocha porque es universitaria, estudia en otra ciudad en la que vive, diferente. Entonces para ella se vuelve muy arduo el trabajo. Y entonces dice este hombre: no, mi hija pobrecita, yo la veo a ella que trabaja tanto y estudia tanto, que ella me dice que la levante y que la despierte para ir a la iglesia. Pero yo, como la veo así, tan cansadita, digo: ay no, que no vaya a la iglesia y que mejor descanse. Me hago entender. Porque el congregarnos, el reunirnos como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, siempre va a tener enemigos y va a tener adversarios. Y el congregarse, hermano, cada cosa que Dios quiera hacer para bendecir su vida, el diablo, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre va a querer estar en contra de lo que Dios ha dicho, porque esa es nuestra naturaleza. Por eso yo les decía, para un cristiano, congregarse debe ser una prioridad. ¿Cuántos dicen amén? No como mandamiento, sino como necesidad. Amén. Porque díganme ustedes que han venido tantas veces en medio del cansancio, que vienen sinceramente al Señor, que reciben a través de una canción, de una lectura bíblica, de una administración, de una palabra, el verdadero descanso. Y termina el culto y uno dice: ¿qué tal si no hubiera venido? Lo que me hubiera perdido. Pero que el congregarnos se vuelva una necesidad.
cuando hay una necesidad, entonces ya las demás cosas que se nos puedan presentar ya no van a ser interrupción para uno buscar de Dios. Amén. Entonces, lo que dice aquí, lo último, ya para ubicarme, y por eso corrí un poco rápido para mirar acá el último versículo. El último versículo dice, hablando de la fidelidad a Dios, para mantenernos firmes en la vida cristiana, para no enfriarnos, para no devolvernos. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces miremos este versículo. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de él? Que el escritor de Hebreos nos quiere hablar, hablándole a ellos y ahora hablándonos a nosotros. Él está viendo un peligro. Él está viendo que algo puede ocurrir en los hermanos y que tienen que hacer algo al respecto. Él está viendo que algunos de ellos, al ver la presión, el peligro, la dificultad, algunos están pensando en devolverse. Algunos están pensando eso. Algunos tal vez iban a buscar el judaísmo, otros iban a volver a la religión en la que ellos antes estaban. Y entonces acá él dice, para mantener la fe, para mantener la esperanza, para mantener firmes en lo que hemos creído en el Señor, necesitamos estar juntos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces dice, no dejando de congregarse. Entonces yo estaba pensando lo siguiente: no nos dejemos de congregar, pero la verdad es que algunas cosas han hecho que dejemos de congregarnos. ¿Me hago entender? Ahora la pregunta sería, ¿qué ha impedido que yo me congregue? ¿Qué ha impedido que el congregarme, que es una bendición para mi vida, yo la haya dejado de lado? Ahora sí, ayúdenme ustedes. ¿Qué cosas han impedido que yo vaya a la iglesia a adorar al Señor? Entonces, puede ser que yo tenga un problema con algún hermano, tuvimos un negocio, tuvimos una amistad, un malentendido, digo algo que no me gustó, y entonces yo ya digo, ya no voy a la iglesia. Y eso es un impedimento para yo congregarme. O sea que es más importante para mí mi herida, mi dolor, mi ofensa, y que el Señor me va a entender, por lo cual yo no voy a congregarme, ¿cierto? Ese puede ser una de las causas por las cuales nos podemos dejar de congregar. Y puede que no sea el hermano, puede ser que el pastor dijo algo, ¿cierto? Puede ser que el pastor habló una predicación y alguno dice, el pastor me las echó todas a mí. Eso no me miraba, y cuando levantaba la mano y señalaba, me señalaba a mí. Eso, el pastor tiene algo contra mí, entonces yo mejor por allá no vuelvo. O como alguna vez una hermana venía con el familiar y le decía, usted le contó toda mi vida al pastor, porque todo lo que él dijo, eso soy yo, usted habló con él, y mire, aquí me está colocando en público. Tantas cosas que pueden ocurrir, ¿cierto? Puede ser que algún hermano le prestó plata a otro, le pidió prestado y hubo ahí un problema, y entonces ya yo por allá no vuelvo, sea para no pagar, ¿cierto? Porque me incomoda ver a alguien que no me paga, y cualquier cantidad de cosas puede pasar. ¿Qué otra cosa puede impedir que yo me congregue? El trabajo, ¿no? A veces es tanto el trabajo, hermanos. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, pongan mucha atención, hermanos, porque el trabajo es la manera más sutil
que el diablo nos puede alejar de la presencia del Señor y de la comunión con los hermanos. Mire, Dios colocó este lugar y los hermanos que estamos aquí para fortalecernos y perseverar en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo va a hacer de alguna manera que usted no venga. Y una de ellas puede ser el mucho trabajo. ¿Recuerdan en Egipto cuando Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo a presentar ofrenda a mi Dios en el desierto? Y la primera vez que le fueron a preguntar, ¿sabe qué dijo el Faraón? Dijo: eso es que les está quedando mucho tiempo, están ociosos y ya quieren ir a adorar a su Dios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a colocarle más trabajo. ¿Con qué propósito? Para que no fueran a adorar a Dios. Y a veces, hermanos, yo entiendo la necesidad aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, la necesidad del trabajo de cada hermano para poder tener su sustento. Yo lo sé. Pero también quiero animarle, hermano, a que usted pueda evaluar los trabajos en los que está. Y si ese trabajo le está impidiendo congregarse no una vez, sino muchas veces, entonces usted tiene que decirle: Señor, dame otro trabajo. Pero no vaya a decir: Señor, gracias por este trabajo, y como tú me lo dices, tú entiendes que yo no me puedo congregar. Porque esa es una sutileza del enemigo para impedir que yo reciba palabra y que sea edificado cada día. ¿Me está escuchando, amado hermano? Que el Señor nos ayude. Hay una hermana en la iglesia, ella trabaja en casas de familia, trabaja por días, no es salario fijo, por días. Y ella, cuando le dice ella necesita trabajo, dice: necesito que venga tales y tales días. Y ella dice: no, porque ese día es el día que yo voy a adorar al Señor y este día no. Y ella, cuando le tocan las prioridades de congregarse, ella dice: no, el Señor me ayudará de otra manera. Y les digo algo, Dios siempre le ha ayudado de otra manera. Siempre. Y ella es un ejemplo para nosotros. Ella es un ejemplo. ¿Qué otra cosa nos puede impedir congregarnos? Si el congregarnos es la protección y el cerco que Dios ha hecho en nosotros para mantenernos fieles a Él. ¿Qué más puede ser? La familia se puede volver un obstáculo para congregarnos. En Mateo capítulo 12, no lo busques ahí en el capítulo, Jesús estaba con toda la gente predicándoles del evangelio del reino. Y llega alguien y le dice, lo interrumpe, le dice: Jesús, allá está su mamá y sus hermanos que lo necesitan. Casi como que su familia de sangre, su familia natural, biológica, está allá, ellos tienen prioridad, ¿cierto? Y como que el Señor les dice a todos: ¿quién es mi hermano y quién es mi hermana? Y Él, señalando a los que estaban cerca de Él, dijo: todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Porque Jesús quiere encontrarse con nosotros, amén. Quiere que estemos cerca de Él. Y a veces puede ocurrir que una de los obstáculos para congregarnos puede ser nuestra misma familia. ¿Se le ha pasado, hermano? Usted ya va a salir, le llega un familiar a la casa y que viene de otro lugar, no le dijo que llegaba, llegó así, ¿cierto? ¿Cómo se dice? De improviso. Ay, buenas, ¿cómo está? ¿Usted ya para dónde va? No, iba para la iglesia, ¿cierto? Ya iba para la iglesia. Siga, hermano. No, me llegó un familiar, ¿cómo lo dejaba ahí? Hermanos, el congregarnos, escúcheme, siempre va a ser colocado a prueba. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una determinación. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo veo que el escritor de la carta a los Hebreos, como que viendo, percibiendo
lo que estaba pasando. Él les dice: no dejen de congregarse. Miren, hay peligros que le van a impedir congregarse, y congregarse es muy importante. Dígale eso al que tiene a su lado: congregarse es muy importante. Ahora, ¿qué otras cosas van a impedir congregarnos? La familia, ¿qué más? Una enfermedad, ¿no? Ah, sí, me hizo acordar, lo conté esta mañana, de una persona, bueno, ya no recuerdo ni quién es, pero recuerdo que alguna vez me pasó que yo siempre le saludaba, le visitaba, oraba, y eventualmente llegó a la iglesia alguna vez, y entonces alguna vez nos encontramos, y ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y esa persona se sintió como, ¿cómo se puede decir? Como obligada, como comprometida, y entonces me dijo: pastor, el domingo, si Dios quiere, si no pasa nada, yo lo visito en su iglesia. Entonces me dio a entender dos cosas. Primero, que él iba a venir a la iglesia, era por hacerme un favor. Como pobrecito, el pastor ha orado tanto, me gusta, ora por mí, todo. Entonces, lo voy a bendecir y yo voy a ir a la iglesia para que él se sienta bien. Él no entendía que el bendecido realmente por venir a la iglesia es el que viene, porque es el que necesita de Dios. Amén. Lo otro que me dio a entender él fue que si no pasa nada, yo voy. Es decir, que cualquier cosa podía ser prioridad para congregarse. ¿Me hago entender? Entonces, para esa persona congregarse no era una prioridad. Que si no pasaba nada, venía, pero si algo pasaba ya, no. O sea, siempre voy a tener una justificación para no asistir. Me pareció también cómico lo siguiente. Vamos a ir a la iglesia, sí, vamos a ir. Tronó. Ay, va a llover. Ya no vamos. Va a llover. Nos podemos mojar. Pero si voy a salir de compras, ¿no? Truena. Ay, va a llover. Ay, no salgamos, no vayamos a comprar hoy. Sí, eso decimos. No. O si vamos de paseo, también. No, eso va a llover por acá, pero para donde vamos no va a llover. Vamos. ¿Sabe por qué? Porque es la prioridad, porque es mi necesidad. ¿Me hago entender, amados? Por eso dice: no dejen de congregarse. Y lo otro que dice es: como algunos tienen por costumbre. Como que algunos se acostumbraron a no congregarse, pero realmente a lo que nos debemos acostumbrar, que se vuelva un hábito, es el congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que usted se distinga más porque se reúne con la familia de Dios, que porque continuamente le estamos extrañando. Pero lo otro que me dio a mí tranquilidad al leer ese versículo es que él dice que son algunos los que no tienen el hábito de congregarse. Quiere decir que la mayoría sí la tiene. ¿Me hago entender, hermanos? Que el Señor nos ayude a que el congregarnos se nos vuelva un hábito. Pero ¿sabe cuándo se nos vuelve un hábito? Cuando sabemos que necesitamos de Dios. Así es. Cuando el Espíritu Santo en mi vida me levanto y estoy cansado, estoy agotado, tuve un problema, estoy desanimado, lo que sea. Pero con todo y eso dice: yo tengo que ir a adorar al Señor. Yo tengo que ir a levantar mis manos, a bendecirlo. Yo tengo que ir a que Él me diga algo para esta situación. Yo debo ir.
y con todas las dificultades que tenga usted, bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que espera el Señor, ¿cierto? Como algunos tienen por costumbre, y puede pasar esto, escúchenme, yo no sé si le ha pasado, pero alguien le dice a usted, yo quiero ir a la iglesia, ¿cierto? Están todos, una familia, ubiquemos en una familia que puede pasar, ya que el sábado se quedaron hasta tarde, no sé qué hicieron, muchas actividades, se acuestan y listo, vamos para la iglesia, y sonó la alarma de los celulares, uno lo apagó, el otro lo apagó, el otro también, muy cansados, qué rico la cama con el calorosito, esa tibieza, ¿cierto? Todas esas cosas, y de pronto alguien dice, vamos a la iglesia, y el otro dice, ay no vayamos, quedémonos aquí. Hermano, a veces como que suena más duro esa voz de quedémonos aquí que de ir a la iglesia. Entonces esos algunos que acostumbran no congregarse pueden llegar también a bajar espiritualmente a los que sí quieren. Y ahí es donde el de la familia que esté comprometido con Dios diga, no Señor, vamos que Dios nos va a hablar, vamos que Dios va a hacer algo poderoso en usted. Recuerde que cuando menos queremos es porque Dios va a hacer algo grande, y generalmente ocurre. Amén. Y entonces, para terminar, hermanos, en este texto dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué congregarnos, hermanos? Porque Jesús va a volver. Amén. Porque Jesús vuelve por su iglesia, porque su iglesia tiene que estar preparada. Y por eso dice, exhortándonos unos a otros, está hablando de animarnos. Hey, vamos, que si usted extraña a alguien de la iglesia, usted ora por él, usted lo llama a él, usted le visita a él, usted le trae a él. Amén. Cuando usted extraña a alguien en la iglesia, ay, ¿qué pasaría con tal hermano? ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Ore por él. Si tiene carga, ore. Y cuando usted ora, yo le coloco un poquito más de carga. Llámelo, escríbale un mensaje. Y usted sigue orando, y ella dice, no vaya, visítelo, háblele, dígale que le extraña, que qué le pasa, que se le puede ayudar. Amén. Y esa es una manera de exhortarnos los unos a los otros. Exhortar no es regañar, exhortar es animar, fortalecer, motivar. Amén. Para usted congregarse, ¿es una necesidad o es una carga? Porque el congregarse, la manera en que lo hace, cómo disfruta la celebración, demuestra que eso es una necesidad. Pero si no viene con la actitud correcta, con la sinceridad adecuada, tal vez el congregarse usted se le va a volver una carga. Y que el Señor nos ayude, porque si Él viene por una iglesia, la quiere ferviente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos hablas claro, Señor. Tú nunca hablas para avergonzarnos. Tú hablas, Señor, para ayudarnos. Y una manera de ayudarnos es darnos a entender cómo estamos en algunas áreas de nuestra vida, Señor. Señor, gracias por cada hermano y hermana que hoy sintió la necesidad de venir a buscar tu rostro, Señor. ¿Quién de nosotros, Señor, no ha dejado de congregarse alguna vez? Todos. ¿Cuántos de nosotros, Señor, alguna vez hemos querido no venir, pero al final venimos, Señor? ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos preferido otras cosas, otras actividades, a buscarte a ti? Todos los que estamos aquí.
sea ahora o sea en el pasado, lo hemos vivido, Señor. Pero tú estás aquí para motivarnos, para ayudarnos, Señor, para decirnos: no se dejen de congregar, congréguense, búsquenme, aliéntense unos a otros, oren unos por los otros, cuídense los unos a los otros, adoren juntos, oren juntos, intercedan juntos, escuchen la palabra juntos. Señor, ayúdanos como pueblo a que el congregarnos, Señor, se nos vuelva una necesidad, no una carga, no un mandamiento, no algo obligatorio, Señor, porque tú no quieres tener a nadie obligado. Tú quieres, Señor, que libre y espontáneamente te podamos adorar y bendecir, y que nos ayudes a congregarnos más veces de las que podemos hacerlo, Señor. Que coloques en nosotros una necesidad más de estar en tu presencia, que tal vez una vez en la semana ya no sea suficiente, Señor. Tu palabra dice en Hechos que los que creyeron, los que se convirtieron, todos los días, Señor, se congregaban. Tal vez nosotros no podemos hacerlo todos los días, pero sí creo que podemos hacerlo algunas veces, y ayúdanos a mirar las prioridades, a mirar lo que es verdaderamente importante, lo que es eterno, Señor, y poder buscar un poco más de ti, porque tu venida está cerca, Señor, y tú vienes por una iglesia que quiere estar contigo por la eternidad. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a dejar todo aquello, Señor, que está siendo obstáculo para reunirme con mis hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ordenar las prioridades y a buscarte con un corazón sincero. Gracias en esta mañana por lo que nos has enseñado, y ayúdanos a honrarte, Señor, a que tal vez hoy determinemos no solamente venir un domingo, sino que si podemos y si hay voluntad en nuestro corazón, podamos venir el martes o el jueves, Señor, que también son tiempos de buscar tu rostro. Gracias, Señor y Dios. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que los lleves con bien a sus casas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.